Bienvenidos a Parloteando, un podcast por ti y para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, Lorcito, a un nuevo programa de Parloteando. Como ven que hemos llegado al episodio número 6. Gracias a todos ustedes, gracias por seguirnos. Y bueno, como pueden ver, hoy estoy con una hermosura y aquí está Chel. Les presento a Chel. Hola, Chel. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Chel, tengo 16 años. El día de hoy es un gran programa. El tema de hoy es hombre o máquina en el futuro del trabajo. Hombre o máquina en el futuro del trabajo. Pues, ¿cómo ven el tema de hoy? Un tema bastante realmente abierto. El anecdotario de hoy, nada más para que lo sepan, es ¿qué ha hecho la tecnología por ti? ¿Qué ha hecho la tecnología por ti, Alo? Pues la tecnología ha ayudado a que mi educación continúe sin ningún límite. Aprendo yo cosas nuevas a diario, sin necesidad de que me lo enseñen maestros, puedo aprender por mi cuenta. También pues conocer a personas. Ok, bueno, ¿qué ha hecho la tecnología por mí? Yo creo que por todos nosotros. Bueno, no lo sé, yo no sé qué haría sin tecnología. Más fácil. Creo que sí, soy un amante de tecnología, soy un amante de las nuevas, todos los nuevos inventos que salen. Y tecnología estamos hablando de todo, porque yo creo que desde el invento de la luz, del teléfono, vaya, hay muchas formas de ver lo que es tecnología. Tal vez tendríamos que definir más a lo que es cómputo y a los sistemas inteligentes, que es parte del tema que vamos a hablar el día de hoy, lo que es inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha alcanzado realmente, vaya, ramas muy importantes de la industria, de la medicina, arqueología. Bueno, creo que en todas las ramas estamos aplicando ya en la vida diaria, ¿no? Cuando usamos un celular, cuando usamos un navegador, la inteligencia artificial está realmente alcanzando unos niveles bastante altos. Pero, ¿qué tan altos van a llegar estos niveles? ¿A dónde vamos a llegar con esto? ¿Realmente vamos a crear robots como Robotina de los supersónicos a los que nos tocó ver los supersónicos? ¿Tú te imaginas tener una robotina en casa? No conozco a este personaje, no sé mucho de los supersónicos, pero supongo que es como que hace todo por ti. Y pues sí, tal vez sería como muy padre, pero pues también creo que nos haría una sociedad más perezosa, ¿no? Empezaríamos a dejar que todo y tal vez terminarían personajes que viven en el espacio de Wall-E. Terminaríamos con el mundo, las máquinas terminarían con el mundo. Wall-E es un buen ejemplo. Está La familia del futuro. Hay muchas películas futuristas de ciencia ficción que hablan de robots que nos ayudan en la vida diaria, ¿no? O sea, realmente creo que Intergaláctica, que también es una película Interestelar, que también me gusta mucho. También hay robots que ayudan a todo lo que es navegación, pilotear y vaya, de todo. Obviamente ciencia ficción. Estamos hablando de ciencia ficción, ¿eh? Por eso mi pregunta es, ¿qué tan lejos vamos a llegar con los robots que nos ayuden a nosotros? Y recordemos, el episodio de hoy es hombre o máquina en el futuro del trabajo. Y el anecdotario es, ¿qué ha hecho la tecnología por ti? Déjanoslo en los comentarios y coméntanos qué ha hecho la tecnología por ti. Pero ¿qué es lo más importante que ha hecho por ti? Vamos a cambiarle un poquito. ¿Qué es lo más importante que tú consideras que ha hecho la tecnología? ¿Qué te parece si entramos a las secciones? Porque tenemos una nueva sección el día de hoy. Les quiero decir que Chel nos trae una sección súper interesante llamada Pasatiempos y más. En esta sección les voy a hacer recomendaciones de libros, películas, series, a veces música y videojuegos. Y bueno, el día de hoy quise meterme un poco más al tema de hoy, entonces hoy es Ready Player One. También hay película, pero pues claro, siempre los libros tienen más detalles, más explicaciones. Léanlo o pues si quieren también pueden ver la película, ¿no? Habla sobre todos los videojuegos. Vamos a empezar a querer más y empezar a disfrutar más con nuestros amigos a través de la tecnología. Y bueno, la película que les quiero recomendar es Alita Battle Angel, así se llama, y pues habla sobre la inteligencia artificial, cómo es que un cerebro puede sobrevivir en un cuerpo hecho completamente de tecnología. Ok, temas muy interesantes, películas muy buenas. Yo creo que tienes miles, pero no quiso quemar todos los cartuchos. Por ahí voy, por ahí voy. Pero bueno, esta sección va a estar bastante interesante, bastante buena. Chell lee mucho y creo que tiene buen gusto para la lectura. A lo menos creo que coincide con mi gusto y con el gusto pues mucho, ¿no? De muchos de nosotros. Y tiene buen criterio también para
decir cómo es el libro, si le gustó, si no, si se los recomienda o no. Entonces también les ayudará a no perder el tiempo con otro libro, que a lo mejor vale la pena que también ustedes tengan su propio criterio. Bastante bien. Ok, pues hoy quiero darle ya la bienvenida a nuestro invitado porque vamos a tratar este tema un poquito más de tiempo. Yo creo que hay mucho que conversar con él y quiero explotarlo al máximo, entonces le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado. Y bueno, van a ver qué clase de personalidad tenemos el día de hoy. ¿Está? Ok. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, maestro Juan. Voy a presentarlo formalmente. Necesito leer un poquito del currículum de esta gran personalidad, ¿eh? Juan Luis López Herrera. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación, de verdad muy agradecido. Y bueno, él es licenciado en informática, él es maestro en inteligencia artificial y estudió inteligencia artificial en la Universidad Veracruzana, el doctorado de inteligencia artificial en la Universidad Veracruzana. 32 años como desarrollador de software y a eso es un montón de experiencia, ¿eh? Trabajando con computadoras desde hace 32 años, es bastante. Realmente. Desde hace 24 años, profesor de la Facultad de Estadística e Informática, orgullosa facultad, desarrollador profesional en Intelcom desde 2006, colaborador en diferentes empresas e instituciones de gobierno y dentro de la Universidad Veracruzana. A lo largo de estos últimos 20 años, él es gamer de ocasión, por tiempo, quiero pensarlo, apasionado de la tecnología y del conocimiento en general. Bueno, él es Juan Luis López Herrera. Quiero agregar un maestro mío, realmente muy querido, maestro amigo mío. Gracias por también dejarme esa amistad seguir después de tantos años. Hace poquito fue mi maestro, pero realmente uno de los mejores maestros. Yo puedo hablar, le mato un pollo a este hombre, así, tal cual. De veras, yo creo que de mis maestros favoritos. Tuve muy buenos maestros en la facultad y voy a mencionar a Gerardo Contreras, a la maestra Karen, o sea, realmente tuve muy buenos maestros en la facultad, pero bueno, esta celebridad yo creo que también está dentro de mis favoritos. Entonces, maestro, muchas gracias de veras por aceptar nuestra invitación. Yo sé perfectamente que es súper ocupado porque el tiempo que tiene libre es de la familia y eso es también bastante bueno, ¿eh? Pues bienvenido, ya lo dejo hablar. Muchas gracias, Josué. Gracias por invitarme a su programa y pues bueno, es platicar acerca de estos temas. Y referente al anecdotario, ¿qué ha hecho la tecnología por mí? La tecnología es una muy buena parte de mi vida. No lo es todo, obviamente, bien lo mencionaste, mi familia es una parte súper importante de mi vida, pero definitivamente la tecnología y todo lo que ha conllevado el trabajo, la diversión, porque para mí el trabajar con computadoras en general en tecnología, pues sigue siendo una diversión. Y el día que lo deje de ser, creo que será momento de cambiar definitivamente de área y dedicarme a otras cosas. Pero hasta el día de hoy, afortunadamente, es un juego, es una diversión que por supuesto que tiene un lado de responsabilidad, que tiene a veces compromisos, tiene a veces situaciones pues complicadas, difíciles, apresuradas y todo lo que conlleva la vida moderna, pero es mi vida o una buena parte de mi vida y mi pasión. Y bueno, pues de eso creo que venimos a platicar un poquito el día de hoy. Así es, muchas gracias. Y bueno, qué bueno que lo mencionas, que también es de hobby, porque bueno, es parte también de nuestro trabajo al día, hacerlo de hobby, yo creo que también ayuda bastante. Seguir creciendo y investigando, porque nunca te has detenido y yo creo que sí, esa es una parte que habla muy bien de ti. Seguir estudiando, seguir capacitándote, no quedarte como tal, porque bueno, estamos hablando que somos de la vieja escuela, somos de las PC2, de las computadoras que venían todas juntas, nos tocó memorias de 64K, yo creo, en RAM, ¿no? Entonces, Sí, seguirlo, definitivamente. seguir avanzándolo, yo creo que es vaya, habla muy bien, muy bien de ti. Pues bueno, leyendo un poquito del anecdotario, voy a leer el chat. La tecnología me ha ayudado a estar en contacto con cosas actuales, conocer cosas nuevas y padres, y me ha hecho evolucionar tecnológicamente, aunque sea un poquito. Bueno, ok, muchas gracias por el comentario. Saludos a Argenis, nada más. Bueno, vamos a conocer un poquito más de Juan Luis. A ver, un poquito más de ti. Ok, ¿por qué estudiaste inteligencia artificial? Esa es una buena pregunta. Creo en mucho en el destino y en el que
A veces las cosas que nos pasan en la vida tienen un propósito. Te cuento un poco. Cuando yo estaba saliendo de la carrera, de la Facultad de Estadística, por ahí del año 95, la verdad no estaba muy seguro de qué era lo que yo quería. Sabía que quería seguir aprendiendo, seguir estudiando. Por otro lado, me interesaba el trabajar. Algunos de los compañeros empezaron a trabajar en algunos lugares. Por ejemplo, mencionaste al maestro Gerardo Contreras. Estábamos saliendo y ya tenía una oferta dentro de la propia universidad para empezar a colaborar en una de las áreas. Yo la verdad es que no lo sabía. Sabía que quería seguirle, pero no sabía qué. Y en eso alguien me dice, oye, ¿y por qué no estudias la maestría? En ese momento no había toda la oferta que hay actualmente, hay muchos lugares. De hecho, poco tiempo después de que yo había entrado, llegó la Fundación Arturo Rosenblatt aquí a Jalapa. Compañeros de la facultad estudiaron esa maestría en cuanto llegó a Jalapa. Sin embargo, a mí se me presentó la posibilidad de inteligencia artificial. He llevado la materia en la carrera y debo de decir que la verdad en su momento no me había capturado, no me atrapó, así como para decir, wow, a eso le quiero dedicar mi vida. Y debo de decirlo y ser muy honesto, tampoco es que le haya dedicado mi vida a esa área. En general yo me considero alguien de cómputo. La inteligencia artificial, por supuesto, que ha traído cosas muy interesantes en mi vida. Y más en estos momentos, porque lamentablemente durante mucho tiempo la inteligencia artificial era más un asunto de laboratorios, de cosas que podían llegar a pasar, pero que no pasaban. Todo se quedaba solamente en promesas y vendrán mejores tiempos. No había realmente mucho interés porque no había resultados tangibles como hoy los estamos viendo. Ojo, sí lo hubo, puedo decir que no había inteligencia artificial, no, a nivel de investigación muchísimo, pero yo creo que había una tremenda falta de resultados contundentes, como hoy lo podemos ver. Me invitan a estudiar la maestría. Yo no estaba del todo convencido, debo decirlo, pero por esa experiencia que tuve en la facultad, así como que de decir, eso me atrapa, no del todo. Tuve beca del CONACYT para poder estudiarlo y pues debo decir, y alguien alguna vez lo dijo, es que hay quienes entraron porque vieron la puerta abierta. Yo creo que sí. Ese mucho fue mi caso. Es decir, más allá de yo decidir eso es lo que quiero estudiar, era la opción. Se planteó todo, estaba listo como para ello y empecé a estudiarlo. Debo decir que personas que cuando yo le escuchaba hablar, sí me apasionaba. Era el doctor José Negrete, que en paz descanse. Daba conferencias y me tocó escucharlo en varias ocasiones y realmente me cautivó el cómo se expresaba de inteligencia artificial. Realmente un apasionado del tema. En su momento, junto con el ANIA, la Universidad Veracruzana, el ANIA, formaron la maestría. Tiempo, la ANIA se separa, se queda solamente a cargo de la Universidad Veracruzana. Y bueno, entré a estudiar. Vale la pena, ¿por qué no te esfuerzas? Yo tuve contacto con algunas personas que estudiaban, incluso me acuerdo haber ayudado a algunas de las personas que ya estaban estudiando la maestría cuando yo todavía era alumno de la facultad para hacer algunos trabajos y demás. Antes de que yo entrara, me convencieron, me dijeron, no, oye, éntrale. Y dije, bueno, vamos a ver. Debo también ser muy honesto, me fue bien porque en general cuando la estudié aprendí mucho, realmente aprendí mucho. Vi muchas cosas, vi muchas áreas con potencial, pero de nuevo había muy pocos lugares en donde poderlo practicar, al menos aquí en México. Se me planteó la posibilidad de hacer un doctorado. La verdad es que en ese momento sí, definitivamente no era, terminé la maestría, afortunadamente salí bien, pero creo que con más ganas de retomar el cómputo y sí, en algún momento ver la posibilidad de aplicar inteligencia artificial. Ahí se me abren las puertas dentro de la universidad y aunque nunca lo dejé del todo el área de inteligencia artificial, mentiría si dijera, no, es que toda mi vida ha sido inteligencia artificial. No, la descubrí, me interesó, aprendí muchas cosas que definitivamente cambiaron mi forma de ver cómputo, pero por años no practiqué inteligencia artificial. Estaba enterado de las novedades, sin embargo, no fue ese mi ámbito. Mis compañeros se fueron al extranjero, estudiaron un doctorado, regresaron y pues muchos de ellos fundaron lo que hoy es el doctorado en inteligencia artificial también de la UB, que está en el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial. Debo decir que
Cosas que aprendí, lenguajes de programación, en general la programación, y fue Prolog. Yo lo llevé en la facultad, la verdad es que no se profundizó. Era un doctor cubano que nos dio clases de Prolog y verdaderamente terminé amando Prolog y hasta la fecha escribo de vez en cuando algo de código en Prolog porque me agradó, me atrapó. Ese lenguaje sí me encantó, le vi su potencial y algunas otras cosas, pero digamos que el punto era que yo no veía una aplicación inmediata, cosas que pueden pasar y seguro, si uno se involucra, hará que pasen, pero no había un área y algo muy específico, proyectos muy específicos sobre los cuales nos pudiéramos centrar. Sin embargo, ahí aprendí, si alguien pregunta qué es inteligencia artificial, no hay una definición que convenza a todos. Podemos acercarnos, pero ¿por qué no hay una definición? Porque ni siquiera podemos definir lo que es inteligencia. O sea, hoy, si le preguntamos a 100 personas qué es inteligencia, cada una nos va a decir cosas distintas. Por ejemplo, para muchos, inteligencia sería resolver ecuaciones matemáticas, probar teoremas, jugar ajedrez, tal, y eso tiene que ver en particular con la inteligencia, con cierto tipo de razonamiento, con lógica, y esto es algo que está escrito en un libro. Dice, a ver, una persona o un ser vivo que puede ver, así, que puede ver, dirías, mira, él es inteligente porque puede ver. Pues la mayoría diríamos, pues no. O sea, no porque normalmente asociamos actividades inteligentes a áreas. Desde los 70s existen programas que han probado teoremas. Se han inventado videojuegos que le han ganado a los mejores del mundo jugando ajedrez, pero lo que hoy no tenemos es una máquina que vea tan bien y con la precisión que tiene un ser vivo o un ser humano. Es decir, no consideramos inteligente una acción como ver, pero eso que no consideraríamos inteligente, ni diríamos, mira, él es inteligente porque tiene la capacidad de ver, es algo que no hemos podido replicar y estamos, con todos los avances que hay, no importando las cosas que se hayan logrado, estamos lejísimos de llegar a crear algo tan eficaz. Todos los días se están dando avances impresionantes, pero no importando lo mucho que se ha avanzado, cuando decías que si podría haber una robotina, seguramente es una de las cosas que muchos desearíamos o desearían, pero todavía es algo de lo cual estamos un tanto alejados. Ha habido avances, por supuesto, pero todavía estamos muy lejos de una visión que tiene el ser humano o un ser vivo. Entonces, eso nos lleva a replantearnos qué es ser inteligente. Y en general es un tema muy estudiado, inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿qué es inteligencia? Cada uno de nosotros podríamos opinar de manera distinta de lo que es inteligencia. Y a tal punto es algo complejo. La teoría de las inteligencias múltiples, que algunos están a favor y otros están en contra, pues nos dice que hay muchos tipos de inteligencia. Sí. Por lo tanto, si no logramos definir ni siquiera qué es inteligencia, ¿cómo podemos definir lo que es inteligencia artificial, no? Normalmente terminamos diciendo cosas como que la inteligencia artificial es aquella área de la ciencia que se encarga de crear entidades. Si la máquina hace algo que un ser humano dice, mira, eso es inteligente, a eso le decimos que es inteligencia artificial, lo cual ha variado a lo largo del tiempo y está cambiando. Ha habido avances, sí, y yo creo que en los últimos, no sé, 15 años, se ha dado un avance tremendo. Punto que hoy en día en todos lados, en revistas, en noticias, en periódicos, se habla de inteligencia artificial, a veces no de manera precisa, sobre los avances que se han dado en estos últimos 15 años particularmente, pero eso no es cierto. La historia es mucho más antigua, que como en su momento no dieron los resultados que las técnicas actuales están dando, por eso mucha gente ni los conoce. Es un área muy antigua que ha tenido la aportación de diferentes personas, de diferentes campos, del área de psicología, de lo que después serían las ciencias cognitivas. Nosotros tuvimos algo que aportar y hoy somos muy beneficiados. Pero esto es un área en donde han aportado muchísima gente y hay grandes cosas y actualmente, definitivo,
fue una de las cosas afortunadas que no deseé en mi vida y me han pasado muchas. El hecho de que yo esté en cómputo, todo fue porque alguien llegó un día a mi casa y me dijo, y mamá, oye, ¿te interesaría estudiar computación? La verdad yo ni sabía eso. Decidí tomarlo y pues yo soy de los que creen que cuando abres una puerta, nunca sabes a dónde te va a llevar. Y en este caso, el de inteligencia artificial, aunque en lo personal, lo que pude haber dado si me hubiera dedicado totalmente a esa área, ¿no? A lo mío es más cómputo en general. Sí, actualmente con mucho interés en esta área, pero yo me considero alguien más de cómputo que exclusivamente del área de inteligencia artificial. Sin embargo, aportó tantas cosas a mi vida, en su momento una visión, aprendizajes nuevos, formas distintas de ver las cosas que materializaron en lo que, bueno, he podido llegar a ser, ¿no? En general, espero haber respondido a tu pregunta en ese sentido, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Creo que sí tiene mucha razón. Hace como 2 capítulos, más o menos, 2 episodios, había yo comentado sobre exactamente el ojo, que están inventando un ojo biónico. Y se dijo, sí, está muy padre, tiene una resolución mucho mayor al ser humano, hasta visión nocturna y todo, pero no han encontrado la forma de conectarle al cerebro. Esperemos no tan lejos pues, para el beneficio humano. No sé qué tan beneficio podría ser eso, porque bueno, obviamente también las cosas luego se ocupan para cosas negativas, pero esperemos que sí sea para algo bueno el humano. Es mi Mira, forma de pensarlo, ¿no? hay quienes lo dudan mucho, porque he escuchado, y más a últimas fechas, creo que estamos viviendo un momento difícil, porque por un lado muy benéfico, pero por otro lado, creo que, y lo podemos ver en todos los sentidos, estamos demasiado peleados con todo, o sea, estamos demasiado polarizados. Cualquier idea, no falta quien salga y diga algo que parece bueno, alguien le encuentra su lado malo inmediatamente, ¿no? Y por ejemplo, algo que siempre se ha dicho es que la tecnología, la ciencia y el conocimiento es agnóstico al bien y el mal. Hay mucha gente que hoy lo duda y dice que eso no es cierto, que definitivamente no podemos decir que la tecnología, la ciencia es totalmente independiente del bien o el mal. Y bueno, respecto a esas formas de pensar, yo en lo personal sí creo que la ciencia, la tecnología, no es ni buena ni mala. Una computadora no es ni buena ni mala. ¿De qué depende si va a ser buena o mala? Del uso que le des. De la programación Entonces, que se en haga, ¿no? mucho lo que podemos ver es la aplicación que un ser humano le da. Por ejemplo, algo que normalmente platico con la gente es, uno, creo yo, estar vivo y ver algún día que las máquinas dominen al hombre o cosas tipo Terminator en donde las máquinas toman conciencia de sí misma, puedo estar equivocado, porque todos los días hay avances tremendos, podría estar yo totalmente equivocado, pero la verdad no lo creo. Es decir, yo creo que me voy a morir y no me tocó ver que una máquina pueda llegar a ser consciente de sí misma. No lo creo, porque eso es un nivel por mucho más elevado de lo que hoy podemos tener. Ha habido avances y yo creo que tal vez vieron la nota en donde en Google se crearon, me parece que fue en Google, crearon una inteligencia artificial que era capaz de hablar y comunicarse y le pusieron a otra enfrente y llegó el momento en que formaron su propio idioma y hablaban entre ellas y quién sabe de qué hablaban porque ellos solito empezaron a usar sus propios símbolos. Y a mucha gente le dio miedo porque decían, es que las máquinas se van a revelar. No, no lo creo. Hasta el momento, la verdad, yo veo muy difícil ese tipo de cosas. A mí no me da miedo que una máquina domine el mundo. A mí me da miedo, y eso sí debo decirlo, el hombre que controle a la máquina y que tenga ganas de dominar al mundo. Eso no puedo decir que no. Es decir, que la máquina controle a todo ser humano, no lo creo. Que un humano tome máquinas y con los niveles actuales de avance pudiera atentar contra los otros seres humanos, pues lamentablemente eso, pues ya lo estamos viendo. Hubo un momento en donde para soltar una bomba, un piloto se montaba en un avión y tenía que viajar y literalmente sentía la adrenalina desde que lo podían tumbar hasta que soltaba la bomba con las consecuencias que tenía. Ajá. Hoy una persona, casi en un videojuego, despega un dron, lo lleva al lugar, aplasta un botoncito y lo Y lo hace. suelta y destruye. Entonces, eso es otro asunto. A eso sí yo no podría decir, ojalá de verdad estemos muy lejos, ojalá nunca alguien quiera volver a atentar contra la humanidad en ese sentido, pero como ya lo vivimos en las guerras mundiales pasadas, pero eso sí es otro asunto. O sea, no creo que la máquina algún día llegue a dominar al hombre. No al menos en el sentido de que nos dicte qué hacer. A veces sí la tecnología nos domina porque
pues tan solo de algo que es, yo creo que muy común para todos. ¿A poco no hay pleitos por un control remoto para ver la televisión? Pues sí, ¿no? O sea, ni siquiera quererme levantar, el que prefiero que todo lo haga, o sea, en lugar de ir a algún lugar, mejor me quedo sentado viendo televisión. Yo no digo que eso sea algo malo, el estar viendo televisión, pero corremos el riesgo en donde la tecnología haga que surjan nuestras peores actitudes y que pueda ser contraproducente para nosotros, ¿no? Se hablaba de Wall-E. ¿Cuál fue el problema que se plantea en Wall-E? Pues que las máquinas hacían tanto, no los dominaban porque nunca quisieron controlar a los humanos, no. Exacto. Las máquinas obedecían al humano, sí, pero llegó el punto en el que el ser humano ya no tenía ni que moverse, ya no tenía que hacer absolutamente nada porque alguien lo hacía. ¿Eso sería alguna forma de dominación? Bueno, yo creo que ahí nos podríamos Más filosófico, ¿no? Tal vez sí sería Sí, una por dominación supuesto. más filosófica, ¿no? Así Definitivamente es. yo creo que también todo lo que es cómputo se ha hecho para ayudar y facilitar el trabajo del hombre. O sea, desde que se Sí, creó la claro. máquina fue para eso, ¿no? Todos los sistemas están realizados para hacer las cosas más rápido, más eficientes y pues facilitarnos el trabajo, ¿no? Todo, yo creo que de todo, ¿no? Esa es la función. De ahí que las máquinas tengan una inteligencia artificial. Hablamos, por ejemplo, de un smartphone. ¿Por qué se le llama smartphone? Bueno, realmente yo no sé si el término correcto debería ser smartphone, pero si comparamos un smartphone contra los phones que había antes de que se volvieran smartphones, sí, de hecho, hoy compramos teléfonos. Pero, ¿qué porcentaje del uso del teléfono es para usarlo como teléfono? Es decir, ¿qué tanto en realidad seguimos usándolo para hablar como teléfono? Ujú. Pues cada vez menos. Es más, o sea, es un dispositivo de cómputo. Yo sé que no es correcto decir es una computadora. En términos muy generales, sí es una Sí lo es. computadora. Ajá. Es un dispositivo de cómputo. Tiene memoria, tiene dispositivos de entrada y salida, tiene un Procesador. procesador central. Es una computadora, es un Ujú. dispositivo de cómputo que como tal es ubicuo, portátil, con grandes capacidades, muchas capacidades, tal vez incluso más que una computadora normal. La capacidad de comunicación que tiene un smartphone es mucho mayor que el que tiene una PC. Sí, una PC tal vez tenga más memoria, tal vez es más grande, pantallas más grandes, sí, sí, pero hay funcionalidad que está presente en un smartphone y que no está presente en otro lugar. Si comparamos lo que puedo hacer y es lo que puede hacer o lo que puede hacer el teléfono, ¿sí? Por nosotros, comparado contra lo que era un teléfono tradicional, es más inteligente, no, no es que sea inteligente si lo comparamos con lo que pueden hacer los seres humanos, pero sí es inteligente comparado a lo que podían hacer los teléfonos antes que él, ¿no? De nuevo, no sé si el término smartphone es el correcto, pero definitivamente es un teléfono supercargado o sobrecargado con respecto a lo que hubo anteriormente. Así es. Entonces, no podemos hablar de que siguen siendo teléfonos. Es más, yo no sé si el término correcto siga siendo phone, o sea, como teléfono. Es un dispositivo de cómputo con capacidades, con grandes capacidades de comunicación. Claro, nacieron como una evolución de los teléfonos Pienso que por eso fue el nombre, ¿no? celulares, pero pues, hoy distan totalmente, incluso en su forma y en sus capacidades, distan tremendo de lo que fueron los teléfonos anteriores. O sea, yo creo que el término smart no es por compararlo con los humanos, es smart comparándolos contra los dispositivos que estuvieron previos a lo que Ok. conocemos, y como una forma de distinguirlos, ¿no? Ahora, ¿debieran tener el término inteligente? No lo sé. Por eso digo, yo creo que muchas de las cosas a las que les hemos dado nombre no necesariamente el nombre es lo más preciso o es lo correcto. Muchas de las cosas que nombramos es porque a alguien se le ocurrió, se oye bonito, vende, ese es otro asunto en el que Sí, está involucrado. mercadotecnia. Estamos en un asunto comercial en donde buscamos cosas que se vuelvan un hit, que vendan y demás, ¿no? Y yo creo que en general la tecnología está plagada de cosas de términos que no son precisos, que si los repensáramos debieron ya haberse llamado de otra manera, pero que sonaron bonitos y como pues el que lo inventa tiene el derecho de llamar a las cosas como quiera y luego pues, se vuelven populares, pues así pasó, ¿no? Así Sí, es. claro, como Wall-E, por ejemplo, ¿no? Vemos a Wall-E en el mundo, en el planeta Tierra, como una máquina pues un poco retrasada, y después vemos la comparación que hacen con Eva. Eva es como muy, muy moderna, ¿no? Entonces, como una diferencia bastante grande en todo lo que cambia, cómo evoluciona. Exactamente. Le hubieran puesto Smart Wally, ¿no?
Smart Wally. Sí, 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 sí. Parloteando. La inteligencia artificial, yo pienso que sí ha afectado, como decías tú, de que alguien la utilice un poquito en contra. ¿O cómo ves tú esa parte de inteligencia artificial que están usando las empresas con los píxeles, con esa investigación cotidiana que te hacen en tus mensajes y que lo hacen con vía de inteligencia artificial, el escaneo de rostro, la voz, todas esas partes que ya están haciendo con la sociedad para tenernos controlados? Porque sí es una forma de controlarnos y bueno, en mi forma de pensarlo, y utilizan la inteligencia artificial. Creo, de nuevo, yo creo que la tecnología es agnóstica, no es ni buena ni mala, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, depende del uso que le demos. ¿Y ese uso cómo lo Y ves? yo creo que por un lado, hay usos realmente interesantes, hay usos, su famoso engine de inteligencia artificial llamado Watson, que es el que estuvo atrás en su momento de el lograr el que le ganaran a Kasparov En el en ajedrez. jugar ajedrez. Ujú. Esta maquinaria de inteligencia artificial, ese engine de inteligencia artificial, se lo vinieron a platicar con el Seguro Social y lo que querían era, uno, ellos ya tenían mucho trabajo avanzado en el, no dia, bueno, sí diagnóstico, pero más bien en la recomendación de tratamientos para el cáncer, ¿sí? Y pues lo que hicieron fue literalmente que el Seguro Social aportara pues los datos que tenían, ¿sí? Esta es una nota que se puede, no tengo la liga ahorita, pero está en internet, o sea, fue pública. El Seguro Social aportó los datos, los cuales se agregaron a el sistema de inteligencia artificial de IBM Ujú. y encontraron, lo primero que encontraron es que cuando alimentaron los datos se dijeron, a ver, ante este caso, digamos que cada caso estaba etiquetado. Ahí hay un punto interesante. Es decir, esta persona con este diagnóstico, el sistema no diagnosticaba, el sistema básicamente era, a partir de saber que te tenía cáncer, cuál era el mejor tratamiento para poder atenderlo y obviamente maximizar sus posibilidades de vivir. Entonces, ante una entrada de datos, la salida era el diagnóstico es este en particular. Como ellos ya tenían la información histórica de años, pues se entrenó el modelo de inteligencia artificial para ayudar a reconocer, para ayudar a clasificar y decir, ante esta situación deberíamos encontrar esto. Lo corrieron, lo entrenaron, lo probaron y se dieron cuenta que el porcentaje de acierto con respecto a lo que lo que había diagnosticado el médico originalmente, me parece que andaba por ahí del 60-70%. Y dijeron, pues interesante, pero pues aún muy bajo, ¿no? Es decir, no, No lo todavía dista suficiente. mucho, ¿no? Ok. Y ya se quedaron ahí, o sea, ojo, IBM se llevó un modelo entrenado con datos de México, lo cual no es cualquier cosa. Posteriormente me di cuenta que ahora algún hospital, y así ya no hago propaganda de nadie, otro hospital privado decía, nosotros ayudamos en el diagnóstico de cáncer soportado por el poder de IBM. Es decir, eso que fue un entrenamiento y que fue sin fines de lucro, ojo, después de toda esa información, lo que se obtuvo era un modelo de pronóstico pues, que ya estaba especializado para mexicanos. Bueno, dicen que cuando algunos médicos mexicanos empezaron a ver, bueno, pero ¿por qué falló, no? O sea, ¿por qué le acertó muy bien en algunos casos y por qué falló en otros? Y cuando empiezan a revisar cada caso en donde había fallado en la máquina de pronóstico, se dieron cuenta que el pronóstico original, o más bien, no el pronóstico, sino el diagnóstico y la recomendación original que había hecho el médico, era la misma que había recomendado el motor de inteligencia artificial, pero que por asuntos económicos, porque no se tenían los medios para que la persona se pudiera atender bajo lo que hubiera sido el ideal, terminaron recomendando dando una alternativa. Y cuando hicieron eso, el porcentaje de casos en donde lo que predijo la máquina contra lo que habían predicho los médicos se elevó al 90 y tantos por ciento, 95, 96. Entonces, no era que la máquina hubiera fallado, es que al final no se le pudo atender a la persona como hubiera sido lo mejor por un asunto ya más de dineros, de logística, de dónde se encontraba, muchas otras cosas. Entonces, respondiendo a la pregunta,
la inteligencia artificial es mala, no. Tiene campos donde al ser aplicada puede salvar vidas. Muchos países en estos momentos de pandemia han aplicado técnicas de inteligencia artificial para hacer pronósticos de cómo se podía expandir la enfermedad, para dar seguimiento a casos de personas enfermas y entonces rastrear a quienes estuvieron en contacto hasta 15 días antes y poder advertirles o poder aislarlos para evitar mayores contagios. Principalmente esto se dio en Asia. Entonces, la inteligencia artificial tiene el potencial de ayudar al ser humano, sí, pero esas mismas técnicas, exactamente las mismas técnicas, pueden ser usadas para seguir a una persona en sus hábitos, sí, para estudiar lo que compra y hacerle recomendaciones en ese sentido, sí, para influir en él como ya pasó, porque eso ya lo pasó, digamos que en Estados Unidos ya lo vivieron en la elección con Trump, en donde se soltaron literalmente a hacer análisis a partir de publicaciones en Facebook a fin de que la gente cambiara su intención de voto hacia un candidato, particularmente Trump. Sí, es decir, así como y son los mismos algoritmos. De hecho, a últimas fechas he estado dando algunos cursos en este sentido en la universidad y en estos cursos entran personas de muy diferentes áreas del conocimiento, así, diversas totalmente. Y lo que vemos es que el mismo algoritmo le sirve a uno y le sirve a otro. Sí, porque en realidad el algoritmo no está casado con un área en particular. Te sirve para hacer cosas buenas, pero también te sirve para hacer cosas no tan buenas. ¿Qué es lo que mueve mucho a los seres humanos? Pues el obtener poder, dinero, influir en los demás. Eso puede ser usado en ese sentido, por eso te decía hace rato, a mí no me da miedo la máquina, me da miedo el hombre atrás de la máquina, porque ¿qué puede hacer? Puede hacer muchísimo y cada vez está pudiendo lograr más. Todos estamos fascinados por lo que hoy lo obtenemos y logramos con nuestros dispositivos. Digo, yo soy un amante de la tecnología, pero el que lo sea no significa que no vea las cosas buenas y malas que pasan. El teléfono nos da prestaciones muchísimas, pero el simple hecho de traer un teléfono prendido en el bolsillo, estamos generando datos de a dónde vamos, a qué horas vamos a esos lugares, por dónde nos movemos, a tal punto que las empresas de telefonía, empresas como Google, sepan más de nuestros hábitos que a veces nosotros mismos. Cualquiera que tenga un teléfono puede buscar hacia atrás y ver en dónde estuve los últimos días, a qué horas iba. Sin problema, un teléfono nos dice, estás en tu casa, te falta tanto para llegar a tu casa, porque sabe dónde vivimos. ¿Y cómo sabe la máquina dónde vivo? Pues muy fácil, el lugar en donde pasas más tiempo. Hay dos lugares donde pasamos la mayor parte del tiempo, el trabajo y la casa. Ahí Entonces, sacas conclusiones. y por horarios, pues es muy fácil. Tal vez yo sé que hay personas que pueden trabajar de noche, pero en la mayor parte de los casos seguramente sabrá Por dónde es su deducción casa. obtienes datos, información de una persona fácilmente, ¿no? Con Y a solo veces nos estar- obligan, ¿eh? Por ejemplo, ayer estaba yo haciendo un video de un unboxing de una cámara de seguridad, marca Esbis, por cierto, para que lo sepan de cuál es, la Ajá. C6N. Y algo que me impresionó mucho de la cámara es que te obliga a decir en dónde estás, a decir tu locación. Y eso para una cámara de seguridad que va a tener a la vista se me hizo realmente bastante inseguro, bastante poco ético de la empresa. No, fue una parte en contra que yo votaría por esa cámara, por eso la mencioné. O sea, es una buena cámara, está en muchas características, está bastante buena, pero ¿por qué te obligan a activar una localización? Lo que están haciendo los bancos, o sea, también es parte de que lo hacen para encontrar quién de veras está haciendo cosas ilegales, quién está moviendo dinero de mal forma, pero bueno, ¿realmente irán por ahí? Pues mira, yo creo que en el caso, por ejemplo, de los bancos, yo no defiendo en ningún momento a los bancos ni a ningún banco, pero ¿quién fue el que pidió eso? El gobierno. O sea, Ujú. al final, atrás no solamente están los entes comerciales, yo creo que hoy remito a una canción que yo creo que muchos habrán escuchado, María Cristina me quiere gobernar. Bueno, hoy María Cristina toma el nombre de empresas transnacionales, de empresas nacionales, del gobierno. Todo el mundo nos quiere controlar. Todo el mundo quiere saber qué es lo que hacemos, a qué hora lo hacemos.
por muchos motivos, algunos lícitos o legales al menos. Por ejemplo, hoy, pues, y lo vemos cada vez, el SAT sabe más lo que hacemos, lo que compramos y nos exige que se diga casi que cada peso que yo tanto recibí como gasté, a dónde fue, ¿no? Y lo que decías, el SAT tiene menos empleados y Y trabaja mucho mejor. el Se ha SAT, sistematizado bastante. hubo notas hace años, despidieron a muchísima gente. Y hoy el SAT es mucho más eficiente, Que hace años. puede gustarnos o no, de lo que fue hace años, que estaba lleno de personas. Hace años andaban las personas del SAT en las calles dejando notificaciones, dejando invitaciones y demás. Hoy ya no, y con el buzón tributario, simplemente una máquina manda un mensaje al buzón que tiene el mismo valor legal de lo que antes tenía una notificación. ¿Y qué hacen todas esas personas que antes entregaban? Pues muchas gracias. Yo no sé, la verdad no sé qué estén haciendo, si las despidieron, las reubicaron o qué pasó. Pero hoy en general lo que sí vemos es que hay una mayor eficiencia de quien sabe aplicar la tecnología y creo que eso es algo que a lo que debemos entrarle. Yo en lo personal no estoy a favor de toda esa captación de datos, pero incluso a veces la captación es voluntaria. Porque yo creo que muchos sabemos que todo lo que publicamos, las fotos que ponemos, lo que decimos, Claro, todo toda la está vida siendo social. capturado, pero como obtengo algún tipo de beneficio, no me importa. Por ejemplo, en el caso de Google, sacó camionetitas o cochecitos que andan tomando fotos por todas las ciudades y por todas las calles, y literal, y ojo, eso que tal vez si yo lo consulto como individuo, no me lo cobren, pero si yo como desarrollador quiero usarlo dentro de una aplicación, ahí sí lo tengo que pagar. Es decir, todos los servicios, por ejemplo, de Google Maps y demás, no le cuestan al usuario final, pero sí le cuestan a quien los quiere usar para integrarlos en una aplicación de algún otro tipo, y cuestan mucho, y pues es obvio que de ahí recuperan ellos su inversión, porque no iban a mapear el mundo o a digitalizar el mundo solamente por ser buenas personas, no, hay mucho dinero atrás de eso. Y cuando pensamos, bueno, lo que ellos están vendiendo información de quiénes, pues de todos nosotros, o sea, ellos simplemente están vendiendo, claro, se tomaron el trabajo, la molestia y los gastos de digitalizar en general calles, compraron fotografías satelital, etcétera, pero pues al final todo eso no era de ellos, o sea, nos están vendiendo algo que en principio era nuestra información. Yo creo que a veces las cosas rayan en el punto de vista ético. Hay gobiernos que han tomado acciones, muchos, ¿no? Muchos ni siquiera están enterados ni les interesa mucho lo que está pasando. Temo que en ese caso tal vez estemos en donde no hay conciencia real. Yo no digo en ningún momento no usar, es más, yo soy usuario de redes sociales y en mucho porque me benefician, me ayudan. Creo que lo único que deberíamos tener es cuidado de qué es lo que decimos, qué es lo que publicamos, qué es lo que estamos compartiendo, porque pues definitivamente todo lo que hacemos, alguien se beneficia. El simple hecho, de nuevo, de usar un teléfono, ¿por qué WhatsApp no lo cobran? Bueno, pues porque la Bueno, empresa entramos gana ahí. dinero a través de WhatsApp. O sea, aunque yo no le pague nada, alguien sí está pagando solamente por saber a ver cuántas personas hay en cierta región. Ellos nos aseguran, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, que dado que está encriptado de extremo a extremo, nadie puede saber lo que se está transmitiendo, ni la propia empresa. Pensemos que les creemos, ¿no? De que de veras no pueden darse cuenta de mis fotos ni mis textos, pero hay muchísima información como en dónde estoy, a qué hora estoy. Eso no viaja encriptado, eso sí lo pueden saber sin mayor problema, que es información que venden. Entonces hay mucha gente que está dispuesta a pagar por esa información, muchas Un número de empresas, teléfono, números de teléfonos, y nombres. bueno, de alguna manera, pues es lo que tenemos que pagar por tener ese servicio. Nada es gratis en la vida. Desde que Así siempre a mis es. alumnos les digo, es que nada en esta vida es gratis. Y no me refiero a dinero, ¿eh? No necesariamente estoy hablando de dinero. Nada es gratis porque siempre que ganamos algo tenemos que pagar con algo, sea lo que sea. Yo creo que en todo ámbito, siempre que alguien me da algo o algo me da alguna prestación, siempre hay un pago de algún tipo, no necesariamente dinero, pero siempre todo tiene un costo, es lo que yo creo. No he encontrado un caso, alguien diría el amor, no, es que hasta el amor tiene un costo y a veces es simplemente amor, o sea, para que alguien me quiera es porque debía haber hecho algo por esa otra persona. O sea, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de que siempre todo lo que yo recibo es porque tuve que haber dado algo. Bueno, hoy recibimos muchas prestaciones digitales, pero también estamos pagándolo, aunque no seamos conscientes de ello, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi opinión?
¿Hay un abuso? Sí, puede ser que lo haya, pero a veces el abuso se da porque nosotros mismos lo propiciamos y porque a veces no nos importa. Yo creo que si leemos las letras chiquitas, todas esas empresas no podríamos ni en ningún momento acusarlas de que nos estén engañando, ¿no? Nadie las lee, sin Legalmente, problema. legalmente están cubiertos y lo hacen con Exactamente, toda la intención, ¿estamos de acuerdo? exactamente. Entonces, y No de podemos nuevo, hacer nada porque exactamente como lo dijiste, también es algo por beneficio, pero o sea, si no quieres instalar WhatsApp, pues no lo instales y ya. O sea, lo decían en el chat, pues si no quieres nada, no uses nada electrónica y vete a una cabaña al campo y no vas a tener problema de nada, ¿no? O sea, exactamente. es también como que parte del beneficio que tienen que llevarse, ¿no? De esa parte. Pero bueno, Uno, son negocios, ¿no? Sí. sí, negocios. Cambiando un poquito de tema, a ver. Parloteando. Cambiando un poquito el tema, ¿qué tanto nos va a suplir la máquina en el futuro? ¿Tú qué crees, Chel? A ver, platícanos. ¿Tú cómo te ves? Tú que, de hecho, es bueno, tiene 16 años, es bueno esas diferencias de edades. Aquí ya vemos 3 generaciones, por así decirlo. ¿Y cómo ves tú el futuro de ustedes? ¿Qué es lo que les queda? Bueno, yo actualmente en mi escuela llevo clases de informática y estoy viendo programación, ¿no? Recuerdo mucho la Charlie y la fábrica de chocolate, la película, que el papá trabajaba pues en una empresa en la que el único trabajo del señor era ponerle la tapa a los dentríficos y fueron sustituidos en unos portales por máquinas que lo hacían más rápido, ¿no? Entonces lo veo como una desventaja y una ventaja porque nos hacen perezosos, dejan a las personas sin trabajo, pero pues también agilizan todo esto que es la empresa, ¿no? Si yo voy a hacer una empresa, en vez de contratar personas, lo que hago es comprar máquinas a otras empresas, pero pues también a cuántas personas existe una sobrepoblación muy grande. En vez de apoyar a la sobrepoblación, lo que estamos haciendo es como destruir un poco lo que es la sociedad. Entonces yo lo veo como, sí, sí favorece, pero pues qué tanto, qué precio estamos para pagar nosotros. Ok, punto de vista bastante bueno. Ok, Juan, ¿qué nos opinas de eso? Mira, uno, no tengo una bola de cristal como para saber lo que viene en el Nadie. futuro, pero yo no diría que esto es algo del futuro. Yo creo que esto es algo del presente. Las máquinas están sustituyendo a algunos puestos y algunas personas. Sí, sí, y en lo personal, en mi desarrollo profesional, me ha tocado verlo. No estoy a favor de ello. A mí no me gusta saber que alguien perdió su trabajo y quién sabe qué será de esa persona solo porque una máquina lo reemplazó. Lamentablemente, pues bueno, como lo dijiste en mi presentación, llevo desarrollando soluciones de software desde hace muchos años y a lo largo del tiempo sí me ha tocado ver que cada vez que implantamos un software, pues lamentablemente ese software viene a realizar tareas que antes hacían personas. Por así Pongo decirlo, un caso, entonces tienes la culpa de muchos despidos. pues mira, No era debo cargarlo en de la explicar, conciencia, pero bueno, hasta cierto punto sí. digamos que sí, son de las cosas que no me parecen agradables, pero pues es parte de mi trabajo, ¿no? O sea, y de todos los que desarrollamos, que a veces preferimos no darnos cuenta, a veces preferimos no saber este tipo de situaciones, pero sí, cuando te das cuenta y lo ves, pues es lamentable. No solamente me pongo un caso muy particular, digo, a mí me tocó desarrollar un software que hace lo mismo, pero pongo el caso de la universidad. La universidad durante muchos años, cuando tú estabas en la carrera, Ujú. había secretarias, de hecho hay secretarias todavía, claro, pero había secretarias en donde nosotros íbamos cuando al final del semestre íbamos por el acta y que ya estaba foliada, impresa y demás, que tenían los nombres. Ellas habían mecanografiado todos los nombres de los alumnos que estaban en un grupo, me daban la lista y yo la llenaba. Era muy normal que nos equivocáramos, que algo sucediera, entonces había que pedir una reposición, la volvían a hacer, me la volvían a dar, yo la llenaba y una vez que yo la llenaba y la firmaba, ellas la tenían que volver a teclear las calificaciones en el sistema para que Para volverlo a hacer. las calificaciones llegaran al Cardex. Bueno, hubo un momento en donde uno de las administraciones que ha tenido dijo, esto va a cambiar. Y ahora
los maestros van a llenar en línea sus actas. Nos dieron una llave exactamente igual que la llave del SAT, que nos da para firmar las declaraciones de impuestos, exactamente igual, es una llave electrónica, una llave pública con una llave privada, a partir de la cual nosotros, cuando yo subo calificaciones, se encripta la información para que nadie lo pueda modificar y que por lo tanto sepan que fui yo el que la subió, ¿no? En ese momento hubo pues muchas situaciones un tanto feas, porque por un lado la universidad nos obligó a los profesores, ahí no hablo como el que me tocó hacerlo. Después tuve la misma experiencia en otro espacio, no en la universidad, en otra universidad, en donde ahí sí fui contratado para implementar sistemas que quisieran lo mismo. Pero en ese, como profesor, pues a mí la universidad me obligaba, me decía, es que ahora tú tienes que llenar tu acta. Hubo de parte del sindicato, no del sindicato de maestros, sino principalmente del sindicato donde pertenecen las secretarias, hubo muchas situaciones en donde dijeron, es que nos van a quitar el trabajo y literalmente nos pedían que no lo hiciéramos, así como compañero, me vas a quitar mi trabajo. Lamentablemente no nos dieron la opción de que lo hago o no lo hago y por más que la gente se opuso, eso terminó sucediendo. Al inicio debo decir que muchos compañeros estaban en contra de eso, es decir, no, más allá del asunto de si de verdad iba a quitar un trabajo o no, pero estaban en contra porque decían, es que ahora nos ponen a nosotros a capturar. Pues sí, pero es que antes lo llenábamos a mano y honestamente de llenarlo a mano y de firmar a mano y de poner, por ejemplo, teníamos que poner calificación en número, calificación en letra y junto a aprobado o reprobado. Las posibilidades de equivocarnos eran muchísimas. A cada rato se tenían que rehacer y rehacer actas porque si nos equivocábamos en un alumno, va para atrás todo el acta, ¿no? Fue tal vez no tan inmediato. Yo creo que se llevaron como 2 semestres en lo que esto se lograra asentar. Pero una vez que ese trabajo se hizo y que los profesores lo llenábamos, pues encontramos muchísimas ventajas. Antes yo tenía un día y una hora a lo más cuando tenía que entregar el acta. Ahora, pues sí, tengo una fecha, pero puedo a las 12 de la noche o un minuto antes de la noche estar terminando en mi casa de llenar el acta, la firmo y yo ya no tengo que ir y entregársela a nadie. Ahorita que llegó la pandemia, pues esos procesos administrativos no sufrieron ningún cambio porque desde antes ya se habían dado estos cambios, ¿no? Se corrieron a las personas que estaban ahí, no, afortunadamente la mayor parte de las secretarias que estaban, pues se han ido jubilando, algunas todavía están. Pero ya no contratan. Pero que sí pasó, dejaron de contratar personas, porque antes se necesitaban literalmente ejércitos para capturar actas, validar actas. En el caso donde a mí me tocó desarrollar el sistema, pues igual, ahí no hubo nadie que lo corrieran porque todo era personal que tenía base, que tenía plaza, pero de momento, por ejemplo, ahí un maestro llenaba el acta, la llenaba a mano, luego se la daba al director, el director la transcribía en limpio, la llevaba el acta original del maestro con la del director a las oficinas centrales y una persona se pasaba la tarde revisando que las calificaciones fueran las mismas. A partir de que el maestro capturó sus calificaciones directamente, todos los demás se volvieron innecesarios en esas acciones. Es decir, el director ya no tenía que capturar nada y luego no había que cotejar, porque contra qué se cotejaba, el única acta era la que estaba ya en el sistema, no había forma. ¿Eso qué hizo? Pues que a muchas personas las tuvieran que reubicar en otras acciones, hasta donde sé nunca nadie lo corrieron, porque todos tenían base, pero se dejaron de necesitar en esa área en particular y buscaron otras áreas en donde darle. Pero estás hablando prácticamente trabajo. nada más de ese giro, de la secretaria, de la escuela. Ajá, no sé, pero yo creo que sí hemos reemplazado humanos en un montón de áreas, o sea, infinitas, Muchísimas. ¿no? Chel, algo que sepas tú de a quién hayas sabido de que reemplacen profesiones, que estén reemplazando. Bueno, pues en mi cerebro solamente vienen como los asistentes, pero pues hay personas que antes se dedicaban, como decía, a estar detrás de las computadoras y eso también ya disminuyó mucho, ¿no? Ahora pues las computadoras trabajan por sí solas, no lo sé. En industrias de carros, había antes personas que pues hacían los carros prácticamente, ahora pues le dicen a una máquina, haz esto y lo hacen. ¿Cuántas personas fueron despedidas ahí, no? Conocemos casos recientes, ¿no? Yo trabajaba en esta industria, para esta industria, yo qué hacía, armaba carros, me verificaba que todo estuviera bien,
que todo salía y se enviaba de la manera correcta. Y ahora hay una máquina detrás de la empresa que se encarga de armar los carros, enviarlos, pues lo único que hacen las personas ahora es como de, ok, sí, bueno, ya está, ya lo vendí, se va a tal estado, a tal ciudad, no sé, y las personas que lo llevan pues son humanos manejando, pero detrás de todo lo que es la fabricación, lo único que encontramos son máquinas. Y no nos vamos tan lejos, o sea, lo mencionábamos, yo creo que si vamos al Walmart, ¿qué estamos viendo? Muchos ya están, por ejemplo, el que era aquí, el Superama, echándonos marcas, a ver si nos patrocinan, están, estaban, antes había cajeros, ahora ya llegas tú y tú te pasas tus códigos de barra y tú te cobras. En el Walmart de acá ya están las máquinas ahí, ya hasta tienen mensajito, no sé si ya las pusieron, pero software instalado, ya nada más están esperando el momento en que agarren las instalen y les digan que a los cajeros, no, pues gracias porque tú estás por contrato, ya no nos haces falta y bye. Lo que pasó con los cerillos, ¿no? Que mucho fue la pandemia, pues mandaron a las personas a sus casas, pero pues también fue una forma de liberarse ese cargo de empleado, de tener que pagar. Para las empresas, pues bueno, ok, es un beneficio, gastan menos, pero bueno, ¿qué pasa con la gente? Y es a lo que íbamos, ¿no? O sea, si estamos reemplazando realmente al ser humano, entonces, ¿cuál es el trabajo del mañana? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Desarrollador de sistemas, como aquí Master? ¿O qué tenemos que Eh, hacer? bueno, yo creo que no hay una respuesta fácil a ello. Uno, el, el- todos estos esfuerzos, todos estos esfuerzos de automatización no son nuevos y comenzaron mucho antes de que la inteligencia artificial no que existiera, que se volviera tan popular como es hoy. Por ejemplo, en el caso de la universidad, e incluso me atrevo a pensar en el caso de las maquinitas del Walmart, que si bien puede haber algunos aspectos específicos en donde se podría requerir inteligencia artificial, pero en la mayoría simplemente es software el que ahora vino a reemplazar. O sea, en el llenado de actas, ¿hay alguna parte inteligente? Nada, simplemente es un sistema el cual permite ahora capturar y directamente guardarlo, o sea, lo captura en línea y lo guarda en una base de datos. No tuvo nada de lo que hoy vemos. Entonces, si de por sí, con la tecnología, digamos, tradicional, con el cómputo tradicional, se había venido dando una sustitución de algunos puestos, de algunas personas, en donde ahora las máquinas hacían cierto trabajo, gracias a las capacidades aumentadas que hoy podemos distinguir en inteligencia artificial, pues esto se ha detonado tremendamente. Yo no me atrevería a afirmar que cierta área va a desaparecer o que valdría la pena estudiar algo. De hecho, yo no creo. Tal vez habría algunas muy específicas y contadas que seguramente diríamos, no, pues aquí como que no se ve que vaya a haber mucho futuro. Sin embargo, yo creo que más que qué área es en la que debo estudiar o la que no debo estudiar, es qué actitudes, o más bien qué habilidades debiera yo tener para enfrentarme al mundo, al nuevo mundo, porque lo queramos o no es un nuevo mundo, y al mundo que se viene a continuación. Estos procesos en donde, bueno, sí, por ejemplo, el ejemplo que se comentaba de los robots, la robótica es una de las áreas de inteligencia artificial que lleva muchísimos años desarrollándose y en donde sí había, digamos que resultados muy puntuales. Tiene años que los coches ya no los ensamblan personas, tal vez en algunos puntos y momentos muy específicos, sí, pero en general son robots, pero no robots tipo humanoide, porque cuando pensamos en robots pensamos en Sí, algo no, tipo no, un no. humano. No, son máquinas que automáticamente soldan, Ensambladoras. pegan, ensamblan y demás. Ajá. Y eso lleva añísimos de existir y de ir Sí, avanzando. estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, el ¿Qué? manejo, el solo, lo que se manejen solos los carros, todo viene de software. Sí mencionaste una parte, yo creo que bastante buena, y la mayoría yo creo que todo viene del software. O sea, Ah, y nos claro. regresamos a los pleitos que tenían Steve y Bill, de realmente que encontraron el potencial en el software. Sí necesitamos un hardware que sea el que sea impulsado por el software, pero bueno, entonces seguimos con el software. Entonces creo que sí estamos todavía en ese ámbito de que el desarrollar software sigue siendo algo bueno. Por supuesto, o sea, definitivamente, lo que está marcando el cambio, o sea, toda esta parte de inteligencia artificial, uno, ¿por qué ha detonado? Y decía yo hace rato, aproximadamente, esto no es algo exacto tal cual, pero los últimos 15 años.
Por ejemplo, uno de los grandes avances que fue el nacimiento de lo que hoy se conoce como Deep Learning o aprendizaje profundo se dio más o menos por ahí del 2009, 2010, apoyado por muchos desarrollos que venían de años atrás. Es decir, ahí se consolida, ahí nace como una nueva área, pero en realidad con trabajo, muchísimo trabajo, incluso de quienes los creadores de esta nueva área, su propio trabajo, pero trabajo de años, ¿no? ¿Qué es lo que detonó el que hoy la inteligencia artificial, hay muchos términos mezclados? Por ejemplo, la inteligencia artificial actual dista mucho, y por eso decía, hay muchas cosas de inteligencia artificial que había de la inteligencia artificial clásica que hoy ni siquiera se menciona. Por ejemplo, planificación. O sea, hoy nadie habla de planificación, tal vez en algunas cosas, pero eso fue uno de los temas, por ejemplo, el que una computadora planeara sus acciones para encontrar, por ejemplo, una ruta, para lograr un objetivo. Eso hoy, como tal, no es una de las áreas que más se mencionan. Esto de reconocimiento sobre imágenes, reconocimiento sobre textos, reconocimiento de patrones en general es una de las áreas que más ha detonado. Pero la inteligencia artificial actual, si le pudiéramos dar algún otro nombre, tendría que ser la inteligencia artificial soportada por datos. Es decir, ¿qué es lo que ha detonado el éxito y la aplicación de los actuales algoritmos que se denominan de aprendizaje por computadora? La gran cantidad de datos que teníamos. Eso es algo que sí es nuevo. Es decir, hoy estamos llenos de sensores. En todos lados hay sensores que están midiendo o captando lo que estamos haciendo. Entonces tenemos una cantidad impresionante de datos. ¿Eso se tenía hace 20 o más años? No, era muy limitado. Tampoco Hoy teníamos la tenemos una capacidad de explosión de procesar datos. todo eso, porque también ya tenemos la capacidad de procesar toda esa información antes, ¿no? Exactamente. Entonces, datos, hoy el término Big Data va de la mano de inteligencia artificial, no son lo mismo. De hecho, Big Data es un problema en sí mismo, el tener que procesar grandes volúmenes de datos o que se generan altas velocidades o que tienen cada vez formas de representarse más complejas. Pero digamos que Big Data, así como si fueran piezas de Lego, embonaron perfectamente Ujú. con estas nuevas áreas. Y todas esas áreas de datos requirieron pues, algoritmos y técnicas pues, de manejo de datos. ¿Y quiénes son una de las áreas que por años se ha dedicado a eso? La estadística y las matemáticas. Entonces, la inteligencia artificial actualmente está totalmente fundamentada y basada en matemáticas avanzadas, diferentes áreas, probabilidad y estadística. Es decir, la nueva inteligencia artificial es principalmente basada en datos. Sin datos no tendríamos los resultados que hoy tenemos, aplicando algoritmos que no son nuevos. De hecho, hay varios que tienen incluso siglos de haberse inventado, pero no se habían dado las condiciones. Hoy se juntó todo. Tenemos muchos datos, Ujú. tenemos computadoras muy poderosas. Otro negocio que ha resultado ser de gran éxito es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cómputo en la nube. Poderme comprar yo una computadora extremadamente poderosa que haga cosas, eso cuesta mucho dinero. Incluso para algunas empresas eso cuesta mucho. Sí, si comprar una máquina puede ser difícil, decir voy a comprar 10 computadoras para armar un clúster puede ser muy complicado. Bueno, pero rentar un clúster en la nube donde solo lo pago por lo que voy usando, eso termina siendo muy económico. Y entonces todo ese poder de cómputo, junto con toda esa cantidad de datos y con los nuevos algoritmos que se han desarrollado, han potenciado ahora. Hay muchos dentro del área de inteligencia artificial que no están a favor de ello. Es decir, pensar que porque inteligencia artificial hoy definitivamente no es la inteligencia artificial que se estudiaba hace 20 o 30 años. Lo que yo estudié en la maestría, no, pues nada que ver. O sea, actualmente es el paraíso de la inteligencia artificial porque hay dinero, porque hay muchos recursos, hay mucho interés, cosa que no había cuando a mí me tocó estudiarlo. De nuevo, eran solo promesas. Hoy ya no son promesas, hoy ya hay resultados tangibles, para bien y para mal. Entonces, se han conjuntado muchas cosas, van a poder sustituir todas esas cosas a los seres humanos. Bueno, yo creo que si nos quedamos con los trabajos de hoy y con las formas en cómo se realizan las cosas hoy, yo sí debo decir que mucho va a cambiar. Es decir, eh, yo hace rato decía, el que tengamos una máquina que pueda ver cómo lo hacen los seres humanos, eso es algo todavía que se ve muy lejano. Hay avances, tremendos avances. Sí, como solo tomar una foto se puede saber si una persona está ahí. O sea, los temas de reconocimiento de caras están muy avanzados.
Sí, pero bajo ciertas condiciones, es decir, estando la cámara enfocada desde cierto ángulo, con cierta iluminación. No, no podemos pensar que hoy son tan buenos como somos los seres vivos, no solo los humanos, los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, un águila ve mejor que nosotros. Entonces, decir que nosotros somos la máxima expresión, Sí, pues no, tampoco. Seguro hay varios que nos ganan, ¿no? Pero, entonces, nos van a lograr sustituir. Mucho se dijo, así, ¿cuáles son los trabajos que se van a ir primero? Y así, casi hasta había apuestas, ¿no? De cuáles eran los trabajos que podían ser sustituidos. Y lo voy a decir de verdad, en ningún momento quiero sonar despectivo, ni peyorativo, ni clasista, ni nada, pero normalmente se decía, no, pues es que son los trabajos que que requieren menores habilidades intelectuales, vamos a llamar así, los que podían ser sustituidos más fácil. No es cierto. Es decir, el trabajo de limpiar una casa o limpiar un espacio es un trabajo muy complejo que una computadora no puede hacer. Yo sé que ya hay robotcitos que andan por ahí limpiando, sí, pero solo honestamente su son capacidad es sensores muy para limitada encontrar la esquina y ya. y limpian el piso y hasta y con cierta, o sea, si se han vuelto muy buenos, ya no se caen por las escaleras, sí, yo sé que han avanzado mucho, pero que el robotcito se levante, acomode mi espacio, eso es algo complejo, muy complejo. Los brazos robóticos que pueden tomar, hay avances, por supuesto, pero decir que un brazo puede agarrar cualquier cosa sin echarlo a perder, no, estamos lejos todavía de ese tipo de cosas. Entonces, un trabajo como limpiar un espacio, no, seguramente eso va a pasar mucho tiempo antes de que pueda ser sustituido. Pero ya hace rato decía, el caso de lo que se vio en los diagnósticos para tratamiento del cáncer. Hoy se puede afirmar, un modelo como ese entrenado puede llegar a tener más experiencia que el más hábil de los médicos, porque un médico pues, le toca ver un conjunto reducido de casos. No hay ningún médico que yo creo que pueda decir, los he visto todos los casos del país. Pues no, yo creo que es un poco difícil. Pero si yo logro juntar esos casos a nivel documental o en una base de datos y se los alimento un software, ese software puede llegar a ser tan hábil como una persona. De hecho, ya hay en ciertas áreas eh, software o aplicaciones de inteligencia artificial que son mejores que los seres humanos. Pero ¿qué es lo que la máquina al día de hoy, y la verdad esto veo difícil, por eso decía que veo muy difícil que una máquina llegue a controlar el mundo, porque una máquina, yo creo que dista mucho, uno, de ser un ente creativo. Ojo, es capaz de copiar, sí, y de hecho hay modelos de inteligencia artificial, hay un tipo de redes que se llaman las redes adversario, que se están usando, por ejemplo, para diseñar un escenario así donde hay mucho trabajo, es en diseñar habitaciones de hotel. ¿Qué es lo que se hace? Se ponen a dos redes neuronales, una que genera nuevos diseños y otra que los evalúa contra diseños ya existentes y le dice, oye, mira, esta es una nueva habitación. Lo checa la otra y le dice, no es cierto, eso no es. Ok, mejora y vuelve a generar otra. Oye, este es un diseño de habitación. La otra dice, no, eso no es. ¿Cuál es el chiste? El momento en que una logra engañar a la otra. La que está generando, decirle, oye, esta es una habitación de hotel, y la otra dice, ah, sí, sí lo es. Entonces se está entrenando, poniendo a competir dos redes a fin de que una vaya mejorando con el paso del tiempo hasta que logre engañar a la otra. Eso tiene pros y contras y tiene aplicaciones en muchísimas cosas. Pero ahí, por ejemplo, lo que se ha hecho es que yo le enseño modelos básicos y la máquina genera nuevos modelos. Y eso es creatividad. Bueno, ahí podremos igual entrar en un asunto, un debate filosófico de si Nadie eso se es le ocurre. creativo o no. Pero la realidad es que muchas cosas se están haciendo en ese sentido. Hay música generada por computadora. Puede gustarnos o no. Ahí está, podemos debatir. Hay modelos computacionales que se han entrenado, por ejemplo, con las obras de Shakespeare y primero lo entreno y luego le pido ahora tú genera algo y le ponemos una semilla para que empiece a escribir y genera textos después de un buen entrenamiento. ¿Valen la pena esos textos como los originales de Shakespeare? Probablemente no. Pero el lenguaje, la forma como se redactó, suena a Shakespeare. Es decir, la máquina puede generar cosas, sí, lo que genera está al nivel de un humano, yo creo que no, y todavía no, y va a tardar mucho a que llegue en ciertos sentidos a tener la habilidad creativa que tiene un ser humano. Entonces, ¿en dónde está nuestra ventaja? En la creatividad, cosa que a veces lamentablemente creo que hemos perdido. Es decir,
Todos hacemos tareas altamente rutinarias y como no había nadie más que las hiciera, pues ahí encontrábamos un nicho, era muy cómodo y simplemente lo trabajábamos en eso. Incluso los desarrolladores, ¿eh? Yo te comentaba cuando platicábamos, es que hoy hay ya propuestas en donde alguien en lenguaje natural, todavía en inglés, no en español, le llega y le dice, oye, yo necesito una pantalla que tenga 3 campos para capturar datos, 2 botones y que haga esto. Se lo platicas y la máquina te contesta con el código en un lenguaje para que eso sea posible. Entonces, incluso a los desarrolladores nos puede llegar a quitar el trabajo, sí, ¿sí? Sí, porque ya lo Nadie hay. está exento de eso. Trabajo rutinario, la máquina lo puede hacer. Lo que difícilmente va a poder llegar a hacer es tener habilidades que son propias de un ser humano y que a veces siento los seres humanos hemos olvidado. La capacidad de comunicarnos, la capacidad de poder negociar, de hacer un trabajo creativo conjunto, de buscar soluciones, la resolución de problemas, eso es algo en lo que los humanos somos muy buenos. Creo de nuevo que hemos perdido muchas de esas cosas. Bueno, hoy hay todo un interés en todo esto que se denomina los soft skills y en donde yo creo que está el gane. Pensar que una persona va a ser buena solamente porque técnicamente es muy hábil en cierto campo, pues creo que cada vez eso va a ser menos. Hoy las personas más exitosas son las que tienen la capacidad de comunicarse, la capacidad de nuevo de resolver problemas y de aplicar el conocimiento técnico en ese tipo de cosas, en resolver la problemática de alguien. Porque entonces los seres humanos nos podremos librar del trabajo repetitivo y regresar al trabajo creativo. Sí, pero eso en mucho es una decisión y es algo que el sistema educativo necesita atacar y temo que no lo está haciendo. Es más, desde mi perspectiva, y esto lo llevo creyendo desde hace mucho tiempo, el sistema educativo o los sistemas educativos cada vez favorecen menos la creatividad y cada vez buscan más la memorización, ni siquiera el razonamiento, o sea, simplemente es memorizar, memorizar, todo se lo aprenden los alumnos y eso ya no está sirviendo. Hoy creo que tenemos serios problemas. Yo soy profesor y hablo como profesor, tal vez no todos mis alumnos están así, pero después de muchos años de estar al frente del grupo, me he dado cuenta que si comparo a los alumnos de hoy contra los alumnos que tuve hace 20 y tantos años, claro que hay cosas buenas el día de hoy, yo no puedo decir que todo es malo, no, por supuesto que no, pero sí son muy distintos. Antes se leía mucho, hoy se lee muy poco, por ejemplo. O se lee mucho, pero no un libro. Es muy raro alguien que diga, yo leí un libro completo, eso ya no pasa. La gente lee extractos, lee algunas cosas que le pueden convenir o necesitar. Pero en general yo creo que cada vez hay un menor entusiasmo. Se lo decía hace rato a mi hijo, porque me hacía unas preguntas y le digo que me decía que qué había cambiado en la educación. Le digo que creo que lamentablemente, esa es mi perspectiva, o más bien es mi percepción, creo que lamentablemente la educación cada vez mueve menos a las personas. Es decir, cada vez hay menos personas que afirman, a mí la educación me transformó. Hoy soy otro gracias a la educación, lo cual sí pasaba hace mucho tiempo. Es decir, vamos a la escuela porque tenemos que ir, aprendemos cosas porque tenemos que aprender, pero decir a alguien, es que me cambió mi vida alguna fase de educación, seguramente sí, ojalá todos tengan la experiencia de un antes y un después, de cuando llegué y conocí algo, esto me transformó, hoy soy alguien distinto a partir de que estudié. Perdón, pero eso cada vez lo veo menos. Es decir, los chavos llegan, estudian, aprenden y salen, pero honestamente solo pasaron por aquí porque tenían que pasar, porque era una obligación para poder seguir en el camino, encontrar un trabajo, Y tú pero estás en no nivel universidad. Tú un nivel estás en universidad. nivel universidad. Eso que mencionas es muy, muy cierto. No sé, Chel, me podrás tú decir que eres estudiante de prepa, pero yo lo veo con mis hijos, lo veo con mis estudiantes también. Y es de verdad algo muy, muy cierto y muy preocupante y muy triste. Pero dicen, y es que esto ya, ¿para qué lo prendo si ya no lo necesito, no lo voy a ocupar nunca? ¿Es para qué si nunca? Y es lo mismo que vi el año pasado y esto es repetitivo, ¿no? Y pues si quiero algo, o sea, eso que dicen de que los maestros no dejen usar calculadora, pues ¿por qué no? Si pues ya traigo una calculadora en la bolsa, nada más cuestión de que la saque y la prenda y la puedo ocupar. O sea, sí hay un poco
de ya para qué estudio y lo hacen porque tienen que hacerlo, ¿no? Porque los papás los obligamos, porque pues tienen que pasar por ahí para poder salir de algo y poder trabajar. O sea, Ochel, tú dime tu opinión como estudiante también, ¿cómo ves esa parte? Yo como estudiante también veo como un poco de parte culpa de los maestros porque nos dicen, hagan esto de esta manera, ¿no? Antes a lo mejor había un poco más de, descúbrelo tú mismo o apréndete, te enseño algo, pero pues si tú tienes alguna forma distinta de hacerlo, hazlo. Ahora es como de, esto es así y pues no quieren cambiar, ¿no? Es como, te tratan de enseñar lo que ellos saben y no te dejan, bueno, sí, sí, claro que sí, o sea, siempre está pues como dentro de nosotros el querer saber qué hay más allá, ¿no? Si hay alguna otra forma de llegar al resultado de algún problema. Pero el hecho de que nos digan, ay, es que ahora necesitas aprender a resolver esta ecuación de esta forma y para qué voy a necesitar resolver esa ecuación, ¿no? Es lo que dicen mucho, ay, es que los jóvenes de ahora ven, necesitas resolver ecuaciones porque pues es lo único que vas a hacer, ¿no? O sea, nosotros lo vemos como de para qué nos va a servir. Conozco muchas personas que dicen, yo no sé cambiar la llanta de un carro, y muchas personas de las generaciones pasadas sí lo saben hacer. Culpo un poco a los maestros en eso porque nos enseñan como algo que les dice, el gobierno les dice, enséñenles esto y pues lo enseñan, pero pues ellos están de acuerdo con lo que nos enseñan o no. Y también, ¿por qué no preguntar a los alumnos qué es lo que tú quieres aprender sobre esta materia, ¿no? Porque nos cierran el panorama. Matemáticas son números, son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, sacar raíces cuadradas, ¿no? En español que aprendes reglas de cómo pues es la ortografía, cómo se escribe correctamente, pero pues obviamente hay una amplia variedad de lo que tocan cada materia. Entonces, lo que deberían de hacer los maestros en vez de decirnos, ay, sí, es todo lo que vamos a ver, sería como preguntar qué es la curiosidad que tienes sobre esto, porque luego llegas a la universidad, hay una variedad impresionante de carreras y no sabes cuál escoger realmente, porque es como, no sé qué es esta materia, no sé de qué trata. Entonces, como algo, una pequeña desventaja, ¿no? Pero pues también, claro, hay excepciones que hay maestros que te preguntan, ¿qué es lo que esperas aprender tú de esta materia, ¿no? Hay maestros que sin necesidad de que les preguntes, te empiezan a contar, no, lo que conoces de física, por ejemplo, no es lo que ves. Hay mucho detrás de la física, no sé, lo que es un agujero negro no te lo enseñan en física común, tendrías que entrar a estudiarlo. Y para llegar a entrar a estudiarlo, pues necesitas investigar por tu propia cuenta. Comentario también de lo que está aquí en los mensajes, ¿no? De que mucho ya está en internet, ¿no? Entonces, que para qué lo quieres aprender, por ejemplo, ¿quién descubrió América? Pues si lo googleas, ¿quién descubrió América? Y te aparecen hasta las fotos, te aparece hasta un video y pues ya tienes la información de todo en el momento que quieras, ¿no? O sea, eh, ahora, bueno, sí, pues le echas la culpa también a los maestros de eso. Pues mucho también tiene que ver, como decías Juan, de pues no se ha hecho una modificación al sistema educativo, ¿no? De qué es lo que se está dando y cómo se está dando. También creo que por ahí hay que actualizarse, sigo, si la tecnología sí ha estado avanzando en muchas partes, a lo mejor sí haya que cambiar un poquito ya ese esquema educativo que estamos manejando hasta el momento. Y para eso también yo creo que la pandemia vino a acelerar el proceso totalmente en una forma exponencial. Eh, Mira, sí, pero fíjate que yo creo que es algo paradójico y distinto. Por ejemplo, yo hace rato te decía, es que mucho antes de que la inteligencia artificial fuera lo que está haciendo en estos momentos, ya había un proceso de automatización. O sea, con el cómputo tradicional ya se venía avanzando. Definitivamente, hoy hay nuevas aplicaciones, hay nuevas técnicas que todavía prometen mucho en algunos campos, tendrá que pasar un poco de tiempo. Hay algunos en donde son realidad, hay otros en donde son promesas definitivo y más lo podemos ver en las empresas extranjeras. Hay algunas que están siendo altamente eficientes gracias al uso de tecnología. Pongo un ejemplo, Amazon. Eh, yo sé que aquí en México Amazon no es el líder de las ventas, es Mercado Libre, otra empresa muy importante, pero si analizamos que el dueño de Amazon al inicio de la pandemia, según lo que recuerdo, tenía una fortuna más o menos como de 117 mil millones
y después de un año de pandemia llegó a 180 mil millones, es decir, subió una cantidad impresionante su fortuna, pero así impresionante. 38%. Solo por comentar, el mexicano más rico, que es el ingeniero Carlos Slim, pues hasta donde sé, y creo que su fortuna nunca pasó de ahí de los 60 y tantos mil millones, y que alguna vez fue el hombre más rico del mundo. Bueno, él no logró pasar de 60 y tantos mil, y un solo hombre en un año hizo más de esa cantidad. O sea, eso nos habla de cómo y hasta dónde la tecnología y la aplicación de tecnología. Yo sé que habrá mucha gente que está a favor y en contra, como en todo, y la verdad yo no lo defiendo ni lo culpo, yo creo que simplemente busco describirlo, pero si vemos cómo el aplicar la tecnología puede beneficiar a una empresa, la pregunta es, ¿cómo podría beneficiar a los seres humanos? Pero digo que es paradójico porque no sé cuál sea su experiencia, al menos yo lo veo con mis hijos. Ahí no es la misma, mi hijo tiene una experiencia, mi hija tiene otra, pero lo que he escuchado incluso de mis alumnos es, ya me choqué de la educación a distancia. O sea, ya en general mis alumnos, ellos ya piden regresar. Y piden regresar por muchos motivos. Yo creo que uno, pues ya están chocados de estar encerrado en su casa, lo cual yo creo que es cierto. Extrañan ver a sus compañeros, sí, hay toda una parte social que lamentablemente se está perdiendo. Y por otro lado, y yo creo que es cierto, muchos maestros no hemos sabido aprovechar la tecnología y en lugar de usarlo para bien, hemos terminado por frustrar a los alumnos, por hacer caóticas las clases, aburridas en extremo. Y la verdad, yo no les he preguntado a mis alumnos qué piensan de mis clases a distancia. Siento que en lo personal no han cambiado mucho, creo que mucho tratan de ser lo mismo. No sé si es bueno o es malo, pero bueno, trato en general de que sean lo más cercano posible a lo que yo daba cuando estaba en el salón de clases. Pero creo que en ese punto de vista es malo, porque hoy la tecnología nos da posibilidades que temo que no estamos aprovechando, salvo contadas excepciones. La pandemia vino a acelerar las cosas tremendamente. O sea, la adopción de tecnología, las cosas que hoy se hacen con tecnología son muchísimos más y que hubieran tardado, en promedio afirman, que mínimo 10 años en llegar a los niveles que hoy tenemos de uso y aceptación de la tecnología si no hubiera llegado la pandemia. Por el lado de la enfermedad, la muerte y demás, ha sido algo muy trágico. Es totalmente trágico lo que ha pasado. Bueno, hay áreas en donde no, es decir, hay cosas que avanzaron tremendamente. La ciencia avanzó tremendamente. Es más, muchas de las técnicas que se aplicaron para crear las vacunas para el coronavirus, se habla que probablemente permitan tener vacunas para enfermedades que consideramos incurables, tal vez el cáncer, tal vez el Alzheimer, etcétera, que van a hacer posible lo que hasta antes no se podía. Es decir, yo creo que nunca hay algo malo que solamente malo. Toda cosa mala tiene algo bueno. Y dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Sí, es trágico y en ningún momento hablo de que esto no ha sido un drama para muchas personas. Personas cercanas a mi familia han fallecido, amigos han fallecido. Sí, esto es un drama y lo es. Pero yo, de verdad, yo aquí hago una pregunta. ¿Se pudo haber evitado? No el coronavirus, es decir, ¿fue de la naturaleza? No lo sé, yo no me atrevo a especular. Estoy un 50-50, como que puede haber sido totalmente natural, como tenemos la tecnología para haberlo creado, pues la verdad, sí, la verdad estoy en la mitad, no tengo una posición porque no lo sé, solamente estar inventando el afirmar esto es totalmente natural o esto es totalmente artificial y hay una mano negra atrás que busco esto. La verdad no lo sé y no creo que en estos momentos, puede ser interesante el saberlo, pero la verdad no entro en ese punto. Pero pudo haberse evitado, pues muchos países nos han demostrado que si bien a todos les pegó, pero no el número de muertos ha sido el mismo en todos, ¿eh? Es decir, creo que hay cosas que se pudo haber evitado. Y no solamente hablo de lo que los gobiernos debieron o no debieron haber hecho, como en lo individual, como seres humanos, pudimos haberlo evitado. Es decir, las acciones individuales de cada uno pudieron haber reducido, minimizado los contagios, las muertes. Temo que sí. Y entre todos, porque ahí no culpo a alguien, entre todos no lo hicimos. Y ahí yo creo que salieron a relucir, yo no hablo de que sean mejores países o mejores personas, pero sí hay países mucho más educados,
países en donde sienten compromiso, uno a nivel social, en donde sé que mis acciones impactan a los demás, particularmente los asiáticos, ni siquiera estoy hablando de Estados Unidos, Europa, no, 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 los asiáticos en ese sentido creo que son gente mucho más ordenada, no digo que sean mejores, simplemente en muchas cosas creo que son muy ordenados, eh, y en ese sentido les dijeron, no hagas esto, pues no lo hicieron, o te pones aquello y se lo pusieron. Mientras que en otras partes del mundo tienes que ponerte cubreboca y ahí vienen las marchas de por qué debo usar el cubrebocas. No sé, yo en lo personal sí creo que es algo que puede salvar. Puede ser molesto, puede ser no puede no gustar, puede traer ciertas consecuencias, sí, pero creo que hemos desaprovechado mucho de lo que la pandemia nos pudo haber dejado. Porque así como creo que ha habido cosas muy dramáticas, tristes y feas, también hay áreas de oportunidad en todo esto. Lo que sí creo es que el mundo, creo que muchos esperamos que cesen los contagios para regresar al mundo que dejamos a finales del 2019. En lo personal, yo creo que ese mundo se acabó. Es decir, muchas de las cosas que vimos van a regresar, por supuesto que sí, por supuesto. O sea, muchas cosas, el poder salir, el ya no tener que usar cubreboca, poder irme de vacaciones, sí, sí, seguramente muchas cosas van a regresar de maneras parecidas a como eran antes. Pero el mundo habrá sido el mismo, no. Este mundo va a ser distinto. Y entre otras cosas, porque la tecnología llegó para quedarse, nos guste o no. Yo te comentaba, muchas de las empresas que aprendieron a sobrevivir con pocos empleados y apoyándose en tecnología, ¿van a volver a contratar a todas las personas que ya no están? Yo quisiera pensar que sí, pero temo que no. Y eso va a traer problemas sociales. De verdad, no quiero espantar a nadie y no tengo una bola de cristal para afirmar que eso va a pasar o no. Lo que yo sí creo es que va a haber estamos viviendo un momento de reajuste. Seguramente en el futuro el trabajo va a ser mejor. Va a ser mejor porque vamos a dejar de ser rutinarios, vamos a tener que vivir esclavizados por estar haciendo tareas que odiamos y creo que va a volverse mucho más creativo y todos tendremos que volvernos más creativos para competir con las máquinas. Y yo veo mucho que el futuro del trabajo es no la máquina sola, sino humanos apoyándose en máquinas para resolver problemas. Eso es lo que yo sí veo. Hay trabajos que seguramente vamos a ir viendo cada vez menos, sí, lamentablemente. Y creo que lo mejor es prepararnos para ello. Yo creo que todos deberíamos hacer un análisis. Los que ya estamos trabajando, ¿mi trabajo podría ser sustituido por una máquina? Creo que sería una pregunta interesante hacernos. O sea, ¿puedo ser sustituido? Porque si mi trabajo me doy cuenta que podría ser fácilmente sustituido por alguien más o por una máquina, entonces creo que deberíamos agregarle valor a lo que hacemos. Y para los jóvenes que apenas van a tomar una carrera, yo no creo que haya carreras mejores que otras. Porque ¿de qué me sirve estudiar en la carrera que aparentemente deja más dinero si la odio? No creo que tenga sentido. Yo creo que debemos hacer lo que amamos hacer, lo que nos apasiona hacer. Pero debemos hacerlo verdaderamente con eso, con pasión. Pues eso es lo que iba yo a decir, pero ¿qué les puedo decir si me lo ganó Juan? Este, pues ustedes saben que yo soy maestro y tal vez sí soy un reflejo de todo lo que he aprendido en el transcurso de mi vida, muchos de mis padres, pero muchos de mis maestros, entonces yo creo que mucho absorbido de ellos, ¿no? Y muy, muy, muy tal vez de lo que es Juan, de lo que es Canen, de lo que es muchos de los de mi universidad, lo que es Gerardo, lo he exprimido para hacerlo, ¿no? Entonces, esa forma de verlo, también se los he mencionado mucho a mis alumnos que van a escoger la carrera, yo creo que a mí me toca todavía más que a él, porque a él ya le llegan, ya escogieron, es de que hagan lo que se apasionan, lo que quieran, lo que realmente es de lo que se van a dedicar toda su vida, algo que amen. Está complicada la situación que se viene, sí. Creo que el resumen de todo lo que dijimos en esta parte, o que dijo ahorita, es, tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que empezar con un cambio, tenemos que aprender mucho lo que decía, el razonamiento, el cómo viene. Tal vez parezca inútil todo eso que nos enseñan en un momento, pero es una base para que tomes tú una decisión en un futuro para hacer algo. O que el por qué de las cosas, por qué vienen las cosas, o por de dónde salió, de dónde surgió. Entonces, sí creo que no es basura todo lo que nos enseñan. Al contrario, es información, es conocimiento que podemos procesarla para nosotros poder tomar también nuestras propias decisiones. ¿Qué opinas de esto, Chen? Pues sí, concuerdo completamente.
como nuevas generaciones vemos, pues, ¿qué vamos a estudiar, no? O sea, queremos que nos deje dinero porque queremos llevar una vida, como muchas veces nuestros padres nos dicen, pues yo te mando a la escuela, ¿por qué? Porque quiero que cuando crezcas tengas una vida, que formes una familia, te establezcas, seas feliz, ¿no? Pero pues, ¿qué tanto vamos a disfrutar lo que hacemos si solamente pensamos en el dinero? Pensamos en quiero viajar, quiero hacer esto, quiero crear algo, pero pues ¿a qué costo, no? En muchas clases de ética lo que hablábamos es pues la felicidad, ¿no? La felicidad es momentánea, no es como que en este momento tengo algo y ay, me va a hacer feliz por el resto de mi vida, no. Pensamos en el dinero, es lo que pensamos mucho, ¿no? Es dinero igual a felicidad. No pensamos en que nuestra carrera nos va a servir realmente. Y el hecho de que nosotros mismos estemos creando máquinas que nos suplan es como, wow, ¿no? En cierta forma estamos creando lo que nos va a destruir, pero también estamos creando lo que nos va a apoyar en muchas situaciones. Entonces, pues creo que es algo bastante amplio, ¿no? Me parece como muy nuevo todo. Y también decidir algo sobre tu futuro es algo que tratamos de retrasar, pero pues pensamos mucho. Yo diría algo o comentaría algo. Por ejemplo, tú lo decías ahorita que a ti te toca tratar con los que apenas van. Hablo del ámbito que conozco, porque no me atrevo en ningún momento a hablar y no puedo decir esto es lo que pasa a nivel general. No, no. Yo hablo de lo que pasa ahí en la facultad. Hubo un momento en la facultad y de hecho por eso desapareció la carrera de informática, lamentablemente, y por eso se crearon 3 nuevas carreras: ingeniería de software, tecnologías computacionales y redes, y sistemas, y servicios de cómputo. Porque en informática, lamentablemente, cada vez iba para abajo. Cada año entraban menos. De hecho, empezaron a no llenar el cupo necesario. Y fue ahí donde la facultad tomó una decisión. Yo en lo personal creo que no fue bueno el quitar la carrera. Fue muy bueno crear nuevas carreras. Yo no hubiera quitado informática. Lo hubiera renovado porque definitivamente necesitaba una muy buena renovación. Pero bueno, al final pasó. En este momento debo de decir que la mayor parte de las carreras se llenan, es más, hay más solicitantes de los que entran, pero está pasando algo. La carrera que en este momento está captando los alumnos con mejores promedios es ingeniería de software. Más o menos el último de la lista que entró sacó por ahí de un 70 y tantos % en el examen, o un 70, es decir, muy altos. En informática llegó un momento que entraban personas con 30 y tantos, es decir, el 30%, o sea, y entraban todos, porque como no se llenaba, pues literalmente el que pedía entraba. Bueno, entonces ha mejorado, sí. En redes también entran muy buenos alumnos, en tecnologías también, pero en este momento donde están llegando los premios más altos es en ingeniería. Pero ¿qué está pasando? Yo creo que son muy buenos alumnos, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo me los encuentro en tercer semestre y tengo un grupo de 20 y tantos, 30 alumnos, y cuando los vuelvo a ver en sexto semestre, me llegan grupos de 9 alumnos, 10 alumnos, 11 alumnos. Fíjate Sí, que algunos se eso pasaron a la mucha mañana, deserción. pero porque ya se fueron. La deserción es mucho más del 50%, es decir, les costó entrar, eran muy buenos alumnos, pero se fueron. Algunos los reprobaron, sí, pero muchos se fueron simplemente. Entonces, ¿qué nos habla? Pues que tal vez no todos hacen la correcta elección. Yo creo que hace falta el acompañar a los jóvenes estudiantes a una buena elección. Sí, yo sé que y más por los momentos que vivimos, todos pensamos en dinero, por de buenas o de malas, y el dinero es necesario, por supuesto que tenemos que pensarlo, porque es obvio que tampoco podemos vivir de romanticismo solamente, ¿no? Tenemos que trabajar y ganar dinero. Pero lamentablemente cosas como la pasión, como el gusto por, se han perdido. Es decir, yo ya no escucho a nadie, es que esto es mi pasión, es que me fascina hacer esto. A veces solamente en la arte o en algunas carreras es donde escuchamos, no, yo estudio esto porque me deja dinero, pues yo gusto esto porque mis papás estudiaron lo mismo. No sé, o sea, creo que tenemos que recuperar muchas cosas que nos lleven a amar lo que hacemos. Si queremos
verdaderamente tener algo que hacer, creo que tenemos que repensar lo que es el ser humano, porque si nos volvemos una máquina, no competimos con una máquina. Si somos seres humanos, una máquina no creo que nos pueda ganar. Entonces, hay que volver a ser seres humanos con todo lo que un ser humano puede hacer, pero creo que es lo que cada vez pasa menos. Y de nuevo, ahí entran muchas cosas, creatividad, pasión, crear, comunicarnos. Sí, hay que hacerlo en el ámbito que cada uno estemos y lo que queramos, pero tenemos que recuperarnos. Yo tengo la fortuna de decir que yo sí amo lo que hago, me encanta hacer lo que hago en general. Las dos profesiones que tengo, que es fotógrafo, videógrafo y maestro, realmente lo amo. Y pues ahora también estar haciendo estos podcasts, también créanme que me gusta mucho el estar haciendo streaming. Dicen que ya todos quieren ser youtubers. Pues tal vez, pero es bonito, dime algo que me gusta. Entonces hago lo que me gusta y si lo hago es por eso, ¿no? Entonces, ese es creo que como conclusión, ya para cerrar el programa, porque por tiempo ya estamos out, es hagan las cosas con pasión, vean el futuro sí, con un poquito de, no con miedo, sino con coraje, con valentía y con la cara en alto para enfrentar todo lo que venga. Y yo creo que el ser humano tenemos esa gran capacidad de adaptarnos a los cambios, pero traten de llevar las cosas con ese amor y con esa dedicación para que ustedes mismos sobresalgan en las cosas. Si van a tomar una decisión, a todos los chavos que nos estén viendo de qué van a estudiar, háganlo de esa forma. Lo que vayan a dedicarse, eso es lo que siempre les digo, solamente háganlo bien. Si van Así a es. hacer lo que vayan a hacer, háganlo bien, háganlo con pasión, apréndanlo, porque es a lo que se van a dedicar toda su vida y háganlo con ese gusto y solitas las puertas se abren. Solitas las puertas, es más, los van a empujar para que entren. Así, eso es todo. ¿Algo que quieras Yo decir como también, conclusión, Chel? sí, yo sí, bueno, un consejo también para pues personas, bueno, jóvenes también, me considero una joven, este, no se basen en cuánto me va a dejar, sino en cuánto lo voy a disfrutar, porque pues vida solo hay una, tenemos que disfrutarla, ¿no? No se basen en me va a dejar mucho dinero o básense en me gusta mucho y quiero hacerlo por el resto de mi vida. Ok, Y muchas. perdón, y yo agregaría algo. Ajá. ¿Y cuánto puedo hacer yo? Es decir, por supuesto que todos, al final, trabajamos en parte por el dinero, sí, sí, o sea, porque ni modo, hay que pagar las cuentas, esas no se pagan solas, ¿no? Y sí, es parte de, o sea, yo creo que eso siempre será así. Pero claro que hay que divertirnos, claro que hay que disfrutarlo. Yo creo que el trabajo debe de disfrutarse, no sufrirse. Por eso decía, para mí esto sigue siendo un juego. El día que sea puro trabajo y sufrimiento, es momento de cambiar de área porque definitivamente esto ya no me gustó. Pero creo que si todos viéramos que tenemos la responsabilidad de hacer algo, y cada uno en el área en la que estamos, desde hacer un podcast, por supuesto, y motivar a alguien, como profesores, como médicos, como abogados, no importando el área en la que estemos, creo que todos podemos dar, y además de esperar recibir una paga justa, porque creo que cuando se trabaja se tiene derecho a recibir una paga, sí, pero hay cosas que el dinero, como diría un comercial lamentable, hay cosas que el dinero no puede comprar. Y sí, la satisfacción de saber que pude hacer algo por alguien, de ayudar a alguien, de motivar a alguien, eso no tiene un costo. Por eso decía, habilidades como la comunicación, la solidaridad, el apoyarnos, cada vez lo vemos menos. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo está peleado con todos, nadie puede hablar ni opinar porque ya el otro se enojó. En serio, o sea, creo que hay muchas cosas que deberíamos replantearnos. Este tiempo es muy bueno, sí, pero también yo creo que hay muchas cosas, a mí en lo personal hay muchas cosas que no me gustan de estos momentos, porque cuando lo comparo con el cómo fue cuando yo era niño o cuando era joven, Sí, está. pues nos ofendíamos menos, nos sentíamos menos, no sé, o sea, creo que había posibilidades para hacer cosas, pero bueno, es solamente un comentario. Vean menos Netflix y lean un poco más, escuchen más música de tipo variado, no nada más un género. Traten de también de cultivar un poquito más cerebros y trabajarlos más, ábranse más a la mente, platiquen, convivan, no nada más con las personas, eso lo digo a todos, me lo digo a mí, convivan con las personas, platiquen con ellos de otras cosas que no es nada más esa parte, ¿no?
Pues bueno, vamos a despedir el programa. Muchas gracias, Juan. Yo quiero que después, al final, cuando veas la retransmisión, va a estar la repetición en YouTube para que por favor se suscriban y nos sigan para seguir haciéndolo. El siguiente podcast se trata tecnología a través del tiempo y esto es como que darle un poquito de continuidad a este tema también. Tenemos también un gran invitado y pues espero no se lo pierdan, próximo lunes a las 9. Y, te decía yo que quiero que veas el chat porque hay muchos comentarios y muchos saludos de exalumnos tuyos que también te mandan un gran abrazo y que pues que también les da mucho gusto verte. Para mí, un deleite estar como de nuevo en clase desde hace unos cuantos años. Realmente un deleite poder escucharte. Así recuerdo las clases. Nunca nos dejaba una duda, siempre tenía temas, siempre sabía cosas, o sea, y me sigue sorprendiendo todavía, ¿no? Yo creo que nos falta mucho, o sea, se nos fue así el tiempo. De hecho, iba a durar menos este podcast, ¿no? Estuvo bastante bien, duró el tiempo pero es exactamente por eso. Se me hace un tema bastante bueno. Conclusión, ¿qué va a ser en el futuro robot o máquina? Yo creo que robot o humano, yo creo que nadie va a reemplazar al humano y sobre todo está en cada uno de nosotros. Lo que decíamos en la educación, papás, maestros, alumnos, gobierno, todos tenemos que poner nuestra parte, pero yo creo que aquí es como en familia. Si uno como persona individual empieza a hacer el cambio se va a notar en un futuro. Entonces empecemos por nosotros mismos. Chel, despídete ya, estuvo por hoy. Juan, muchas gracias, de verdad. Gracias un abrazo a ustedes. virtual, me saludas mucho a Angie, a los chicos. Bueno, muchas gracias por haber visto. Me pareció un tema bastante interesante, bastante amplio. Podríamos estar aquí muchísimas horas más, pero bueno, también creo que dejaríamos de hablar en algún punto porque no sabemos de todo. Agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Espero en algún momento poder continuar con esta plática y pues gracias. Buenas noches. Gracias a todos por estar aquí, gracias por escucharnos, a todos, Fabri, Pati, a todos. Muchas gracias. Cuídense, bonita noche. Sonrían, sean felices, como siempre. Bye. Hasta aquí ha llegado nuestro programa, Parloteando, un podcast por ti y para ti. Nuestra transmisión es lunes a las 21 horas. Gracias por tu sintonía. No se te olvide sonreír y vivir tu día al máximo. ¡Hasta la próxima! Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para los fines distintos a los establecidos en el programa. Come frutas y verduras. Aliméntate sanamente.